en Colosenses capítulo 1 verso 9. El tema es hablando de nosotros como hijos de Dios, el crecimiento espiritual en nuestra vida. Dios quiere que tú y yo podamos crecer, llevarnos algo mejor en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1 verso 9, dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Así que vamos a orar. Amado Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Vengo pidiendo, amado Dios, que hables a cada vida, cada corazón, cada hombre, mujer que ha dispuesto su corazón venir a tu casa, cada uno de tus hijos. Bendícelos, Señor, por medio de tu palabra, que tu palabra pueda traer esa edificación a su vida espiritual, que pueda dar ese aliento, esa motivación de levantarnos, de avanzar, de seguir caminando. Bendecimos, Señor, a cada hombre y mujer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes tomar asiento? También queremos darle la bienvenida a la persona que nos acompaña. Queremos decirle Dios le bendiga y siéntase en confianza, en familia. Así que gloria a Dios. Cuando el apóstol Pablo, una de las cosas que él estaba hablando era de que en nuestra vida, quiero decirte que como cristianos, nosotros debemos de ir creciendo día con día en el conocimiento del Señor. Hay diferentes áreas en las cuales debemos de ir creciendo como cristianos, como hijos de Dios. El deseo del Señor es que nosotros dejemos de ser niños en el caminar, en el Evangelio. Y hablando de un niño, es alguien que apenas está aprendiendo, ¿no? Pero Dios nos quiere ir llevando día con día en un conocimiento mayor, en un crecimiento. Y una de las cosas, lo que significa el crecimiento, dice que es el aumento o el aumentar la cantidad, tamaño, intensidad. Otra de las cosas que significa con referente al conocimiento, y dice que es una acción de conocer, una facultad de comprender, una razón. Quiero decirte, cuando la palabra de Dios habla de que crezcamos, de que podamos crecer en el conocimiento de Dios, es que podamos ir aprendiendo más de Él, en otras palabras, que podamos ir comprendiendo aún más cosas, que podamos adquirir más conocimiento de Dios, porque yo quiero decirte que si nosotros amamos a Dios, algo que en nuestra vida debe hacer un interés, un anhelo de ir creciendo en Él. Porque muchas veces uno te pregunta a la gente algo y uno dice, pues no sé qué decirle, no sé. Si te preguntan algo con referente a Dios, conforme tú vas a ir creciendo, tú vas a ir conociendo a Dios de una forma más especial, más grande, el conocimiento más amplio. Porque si algo la palabra de Dios nos insta es a que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Yo quiero decirte que desde el día que tú te convertiste, desde el día que tú viniste a los caminos de Dios, desde el día que tú reconociste el conocimiento adquiriste de saber que nuestro Señor Jesucristo, Él es el único camino que lleva a la salvación, a Dios Padre, es el único que tiene el poder para perdonarnos, para darnos una vida nueva. Desde ese día que tú tomaste esa decisión, empiezas a mirar y te das cuenta que has ido creciendo, has ido conociendo más cosas de Dios, que puede que en un principio tú tenías preguntas, pero conforme tú vas meditando en su palabra, vas buscando, Dios mismo te va mostrando. Y el conocimiento, el crecimiento es algo sumamente importante en la vida del cristiano. A veces la gente piensa que debemos de crecer en cantidad, pero
Yo lo que quiero decirte que no hay nada más importante que haya un crecimiento, pero en el conocimiento de Dios, un crecimiento espiritual, porque ustedes se han dado cuenta qué difícil es los que tienen guardería. Es tremendo, ¿no? Los que se dedican a cuidar niños, pues. Quiero decirte que los niños, porque son niños, a veces son tremendos. A pesar de que el Señor Jesús hace referencia a que no sea como uno de estos pequeños, no entrará en el reino de los cielos. Cuando Él hacía referencia a Él, lo que estaba queriendo que la gente entendiera, que el que no tuviera la inocencia que esos niños tienen, porque a pesar de que son tremendos, les gusta hacer travesuras, pero los niños, hablando de los niños, literalmente tienen una gran inocencia en sus vidas. Ahora, nosotros como cristianos, Dios lo que quiere es que vayamos creciendo, es que vayamos conociendo más de Él, es que vayamos madurando a tal grado de que tú puedas el día de mañana ayudar a los que vienen atrás de ti. Que la palabra, el consejo que Dios trae a tu vida, el conocimiento que tú vas adquiriendo de parte de Dios, tú puedes llegar a un punto de desarrollar una función en el Señor. Y eso es para formar a la iglesia, al cristiano. Cada uno de nosotros, conforme vamos creciendo, vamos a ir ayudando al desarrollo de los demás. Porque eso es el verdadero propósito de Dios. El Señor no solamente quiere que la gente, hablando que las iglesias se llenen, sino que sobre todas las cosas que la gente pueda recibir ese conocimiento de Dios. Una de las cosas que la palabra de Dios cuando nos habla con referente al mandamiento del Señor Jesús, cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la palabra está hablando con referente a eso, si tú te vas al original, lo que la palabra de Dios estaba dando a entender era el bautizarse. En otras palabras, era que lleguen al conocimiento de quién es el Padre, el conocimiento de quién es el Hijo y el conocimiento de quién es el Espíritu Santo. Porque eso es lo que la palabra de Dios realmente estaba queriendo explicar, porque muchas veces la gente lo ha agarrado tan literal, pero no conocen quién es el Padre, no conocen la función o quién es el Hijo y tampoco la función del Espíritu Santo, porque a veces uno lo confunde todo. Por eso es necesario que el cristiano, nosotros, podamos ir creciendo, porque si tú te das cuenta, cuando uno va creciendo, uno va aprendiendo a hacer cosas por sí mismo. Es como en nuestro hogar, ¿verdad? Conforme el niño, la niña va creciendo, va a llegar a un punto que ellos mismos, tal vez si quieren desayunar cereal, pueden ir a agarrar un plato, servirse la leche y el cereal. No necesitan de papá ni de mamá. Pero llegan a una madurez para desarrollar eso. Mientras no, pues la mamá, el papá tienen que hacerlo por ellos. Nosotros como hijos de Dios, lo que Dios quiere es que tú y yo podamos ir creciendo en Él. Vamos a leer en el libro de Efesios, o en la epístola de Efesios, la carta a los Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Qué se necesita para el crecimiento nuestro, espiritualmente hablando? Dice en Efesios capítulo 4, verso 11, y Él dio a algunos el de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, oigan, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Aquí dice, para que ya no seamos niños,
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad y del amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Primeramente, una de las cosas que quedó establecido para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra capacitación, algo que algunas iglesias tal vez puede que no creen en esto, pero Dios dio dones para la edificación del cuerpo de Cristo, hablando de los 5 ministerios, en el cual habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada uno de ellos es indispensable en la obra del Señor, en el crecimiento de la iglesia. Porque el no creer en eso es como que no nos vamos a desarrollar o no vamos a crecer completamente hablando de nuestra vida espiritual. Por eso Dios estableció los 5 ministerios. Nosotros, una de las cosas como cristianos, como iglesia, nosotros debemos de creer en esos 5 ministerios, porque cada uno desarrolla una función para el crecimiento de la obra del Señor. Otra de las cosas también que la palabra de Dios dice es que cuando uno no ha crecido en el conocimiento del Señor, cuando nosotros hay muchas cosas que desconocemos, quiero decirte que fácilmente podemos ser engañados. Fácilmente podemos, hermano, ser movidos. Y muchas veces te das cuenta que por eso hay gente que hoy cree algo y mañana crea otra cosa. Y dice, yo me voy de aquí porque yo creo ya otra cosa. Y el no ser maduro muchas veces en nuestra vida nos va a traer la consecuencia de que nosotros no nos establezcamos. Por eso tú miras, a veces hay gente hablando en iglesias que muchas veces no se establece. Porque ellos dicen, si aquí no me gusta, me voy para otro lado. Y si allá no me gusta, me voy para el otro lado. Y no se puede echar raíz. La palabra de Dios, el libro de Salmos nos compara a los árboles plantados, dice, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja nunca cae. Entonces, si nosotros como hijos de Dios no somos una iglesia establecida, hablando como cristianos, la gente, si no es gente que es estable en la obra de Dios, quiero decirte que difícilmente vamos a poder echar raíz y vamos a poder crecer en Dios. Es como Dios, una de las cosas es que el apóstol mismo cita, parece el apóstol Pablo con referente hace referencia de los esclavos y los hijos cuando son niños. Nosotros somos hijos de Dios, amén. Todos somos hijos de Dios, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero la diferencia es de que no hay diferencia, dice, entre el esclavo y el hijo. Porque el hijo todavía es menor de edad. En otras palabras, todavía no ha llegado a la madurez. Por eso mismo, tú no le vas a confiar a tu hijo que todavía no tiene la capacidad, algo especial. Tú no le vas a confiar las escrituras de tu casa, ¿verdad? A un niño de 8 años, 9 años. Saber, por una bolsa de dulce lo va a ir a cambiar, ¿no? O tú no le vas a dar las llaves de tu carro a tu niño que se vaya a pasear allá. Se va a accidentar, algo va a suceder. Dios, hermanos, y nosotros que lo comprendemos humanamente hablando, Dios es mucho más sabio que nosotros. Tiene mucho más conocimiento que tú y yo. El Señor
Los pensamientos de Él no los alcanzamos a comprender. Por eso el Señor, cuando hacía referencia acerca del Espíritu Santo, cuando decía, ¿quién de ustedes, si su hijo les pide de comer, les van a dar una piedra o una serpiente? Dice, con timado vuestro Padre que está en los cielos no va a dar su Espíritu Santo a quien lo anhele, mostrando que nuestro Dios siempre da lo mejor. Pero ahí es donde, si nosotros no llegamos a un punto de crecimiento, difícilmente Dios nos va a usar como Él quiere. Yo lo he entendido en mi vida. Por eso he comprendido que tengo que anhelar seguir creciendo en Dios. Si quiero ver cosas extraordinarias en mi vida, si quiero mirar día con día la mano de Dios obrando, porque Dios no va a confiarle en niños sus propósitos. A veces la gente no lo entiende, pero la realidad así es. Por eso debemos de estar dispuestos a crecer, a anhelar el hecho de decir, Señor, yo ya no quiero seguir en esta misma posición. Tengo que seguir avanzando, tengo que seguir creciendo. Y el crecimiento, hay muchas áreas en nuestra vida. Una de las áreas que habla la palabra del Señor es en el conocimiento. Yo quisiera invitarte, vamos a mirar en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice, antes pues, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia. Una de las cosas es de que lo que significa la gracia, una de las cosas, la gracia, es cuando hay un agrado de parte de Dios en nuestra vida. ¿Qué es crecer en la gracia de Dios? Es cuando Dios nos mira con agrado, cuando nuestro estilo de vida, la forma de cómo nosotros vivimos, el Señor nos mira con gracia. Es como tú no miras a alguien que dice, ese es bien, tiene bastante gracia esta persona, te cae bien, te agrada su actitud, su comportamiento, ¿verdad? Pero hay una gente que dice, ese no tiene gracia, ¿no? Y a veces puede que te dice algo en buena onda, pero como dices, es que no tiene gracia, hasta te molesta, te sientes ofendido, ¿va? De que dices, ay Señor, esta persona no tiene ni gracia para hablar, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Que cuando nosotros vamos creciendo en la gracia, hablando en el Señor, es que Dios nos empieza a mirar con agrado. ¿Y de qué forma vamos a ir adquiriendo ese crecimiento en la gracia? Si no va a ser en la forma que nosotros empecemos a vivir para Dios, en la forma que nosotros empecemos a caminar. Otra de las cosas, hablando del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar a ese pleno conocimiento en nuestra vida, porque cuando en tu vida ese conocimiento ha llegado, el conocimiento en Dios no solamente es conocimiento en la mente, sino que es un conocimiento que baja al corazón, a la vida nuestra. Por eso, si miras, cuando Él habla de crecer en gracia y conocimiento del Señor, lo que Él está haciendo referencia es que cuando tú empiezas a comprender y saber lo que el Señor Jesucristo hizo por tu vida, el tener el pleno conocimiento de que Él entregó su vida por ti y por mí, para que nosotros ahora tengamos salvación, tengamos vida eterna, para que tengamos promesas. El hecho de decir, tener ese tal conocimiento, que si ese conocimiento no solamente está aquí, sino aquí, en tu corazón ha bajado, va a ser el deseo de no fallarle a Dios, sino de vivir para Él. Porque muchas veces uno dice, yo soy cristiano, pero no hacemos nada de lo que los cristianos hacen, ¿verdad? Nomás decimos, soy cristiano de título, pues, pero no sabemos qué es ser cristiano. El ser cristiano nos va a traer
el hecho de empezar a vivir de la forma que el cristianismo nos dice que se debe vivir. Por eso, cuando habla del crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es de que nosotros debemos día con día de ir conociendo más y más de Él, pero un conocimiento no como el conocimiento del mundo, porque el conocimiento del mundo solamente está en la mente, pero cuando tú llegas al pleno conocimiento de Dios, porque esta palabra tiene vida, tiene poder, esta palabra va a quebrantar el corazón, va a transformar la vida de la gente, porque cuando llegamos al conocimiento de Dios por medio de su palabra es que hemos llegado a conocerlo y vamos adquiriendo más sabiduría y entendiendo su propósito en nuestras vidas. Esta palabra misma va a ir transformando nuestro interior a tal grado de que cuando tú sabes lo que Él hizo por ti, el hecho de decir nadie más podía haberlo hecho y no hay cómo pagarle, pues no importa lo que tú hagas, nunca se va a comparar o a decir ya no te debo nada, Señor Jesús, sino que siempre vamos a quedar deudores delante de Él. Por eso el hecho de decir alguien que era perfecto, sin mancha, puro, se entrega por una persona pecadora como yo, alguien que no merecía nada, no tenía esperanza, no merecía ninguna oportunidad de la gente, pero Señor Jesús dice, por amor a ti yo voy a morir en la cruz, y no es por mérito propio. Eso es lo que nuestra vida, el ir conociendo todo esto, nos tiene que en nuestra vida traer el hecho de decir, Señor, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, me voy a mantener por ti. Tú aguantaste por mí, sufriste por mí, diste tu vida por mí. El hecho de yo resistir la lucha, la prueba cuando venga mi vida, Señor, nunca se va a comparar a lo que tú hiciste. Pero lo poco que yo pueda hacer, lo voy a hacer por ti. Eso es el ir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a tal grado de que yo quiero decirte, cada vez que tú buscas agradarle, consagrarte, esforzarte, quiero decirte que tú vas creciendo en la gracia del Señor, porque Dios lo mira con agrado. Dios se agrada de eso. Otra de las cosas que nosotros debemos de ir creciendo como cristianos, como seres humanos, como iglesia del Señor, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12, dice la palabra del Señor, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Debemos de crecer en amor, hermano. Es algo que la iglesia del Señor tiene que adquirir. El que ha venido a los pies de Cristo, si algo tiene que crecer en su vida, es el amor hacia con los demás. Ahí es donde se va a distinguir el crecimiento espiritual. Por eso a mí me da gozo cuando escucho el testimonio de nuestra hermana, el hecho de decir, yo a pesar de que ella lo que me hizo, yo no le tengo nada en contra, ¿no? Eso quiere decir que es que vamos creciendo en ese amor de Dios. Porque si el amor de Dios está en nuestra vida, nosotros no le vamos a desear mal a los demás. Porque Dios es amor. Y dice la palabra del Señor que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano. Dice que entonces Dios no está en él, porque Dios es amor, ¿verdad? Y ahí es donde la palabra de Dios nos reta, nos reta. Por eso yo quiero decirte, debemos de crecer en eso.
no es fácil. Por eso la palabra de Dios dice que solo los valientes, ¿verdad? Los atrevidos, los que dicen, Señor, difícil es amar a esta persona, ¿no? Pero si tú me estás mandando a hacerlo, pues ayúdame a hacerlo. Porque a veces cuando la gente obra mal, con la intención de dañarte, de afectar tu vida, de criticarte, y tú lo miras y decir, no te da ganas de saludarlo de la mano, ¿verdad? Sino tal vez desearlo, ¿verdad? Así como cuando los discípulos iban al Señor, ¿quieres que oremos y que le caiga un rayo, ¿verdad? Que venga el fuego y lo consuma, ¿no? Pero no, uno mirarlo con ese amor, ¿no? Con ese amor que viene de parte del Señor, porque nosotros debemos de hacerlo. ¿De qué otra forma vamos a ir creciendo en Dios? Porque el crecimiento es porque hay un propósito en nuestra vida. Dios nos quiere ir llevando en áreas que vamos a poder ir creciendo y desarrollando porque hay mucha necesidad. Pero tú no puedes poner a un niño de 2 años que cuide a otro niño de 2 años, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad que no? Se van a pelear esos niños por la mamila, tal vez. Va a haber situaciones ahí. Por eso, nosotros como hijos de Dios, si nosotros no crecemos en amor, ¿cómo Dios nos va a confiar algo tan grande que son las almas, pues? Porque Él se dio por amor. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y se imaginan hombres y mujeres sirviéndole a Dios pero sin amor hacia con los demás. Sería desastroso, ¿verdad? A veces nosotros como humanos la negamos. Puede que ya sea los ministros, los pastores, líderes, que a veces ponen a gente de pastor que no tiene amor hacia con los demás, los hace pedazos. Porque no fue Dios que lo puso, a veces es el hombre. Porque si Dios pone a alguien, esa persona tiene que tener esa característica en su vida, el amor. Porque Dios es amor. Si Él por amor se dio, hermano, ahora te imaginas que venga una persona que parece capataz y hace pedazos a todo el mundo porque no tiene amor. Qué tremendo es eso, ¿no? Por eso nosotros debemos de comprender que debemos de crecer en el amor en nuestra vida. No es fácil, se los digo, ¿verdad? No es fácil. Pero si Dios está en nosotros, Dios mismo va a empezar a ayudarnos a ir creciendo. Porque cuando dice crecer, es que no es como que de la noche a la mañana sucede, pero debemos de buscar eso, anhelar eso. Por eso, Señor Jesús cuando habla de los mandamientos, de los más importantes, es amar a Dios. Y el segundo dice que es semejante amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde entra esta palabra. Yo quiero decirte, como cristianos debemos de crecer, hermano. Porque el amor es tan poderoso. Dice que el amor nunca deja de ser. El amor no busca lo suyo. Cuando tú te preocupas más por ti que por tu hermano, es que ahí el amor todavía no está creciendo, ¿verdad? Cuando hay envidias, el amor no está creciendo. Cuando no soportas que alguien te dice algo y te enojas, no, ahí tenemos que ir creciendo, hermano. Por eso la palabra de Dios mismo nos quiere ir ayudando a crecer. A veces uno no quisiera, hermano, predicar la palabra de Dios de la forma que el Señor lo dice, porque a veces suena fuerte. Y a veces uno como ser humano puede que la palabra te confronta y uno como que se siente ofendido. Pero cuando tú comienzas a comprender que es de la única forma que Dios te va a poder cambiar, que te va a dar una mejor vida, que te va a dar la victoria sobre cualquier situación, nosotros lo que debemos decir es como decir: Señor, habla mi vida, ¿va? Señor, que esta palabra me pueda ayudar día con día, porque debemos de crecer en amor para que cuando el adversario quiera venir a contaminar tu corazón, tu mente, con resentimiento, enojo, ira,
cualquier cosa que el enemigo quiera traer, porque en tu corazón está ese amor, el enemigo no va a poder afectar tu vida espiritual. Por eso quiero decirte, a un niño difícil o fácilmente se le puede dañar. Un niño, cualquier cosa lo puede afectar porque no tiene físicamente la misma fuerza que una persona adulta. Aún si tú miras, el medicamento que se le da al niño no es el mismo que se le da al adulto, ¿verdad? Porque el niño está pequeño. De la misma forma, si nosotros no crecemos en Dios, cuando el enemigo nos quiera atacar, nos va a afectar. Por eso yo quiero decirte que la palabra de Dios nos insta a anhelar crecer en Él. No te quedes donde estás. No te quedes donde tú piensas que dices que yo ya aquí ya la hice, aquí me quedo. No, sigue creciendo en Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 1, la palabra dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando dice la palabra de Dios que debemos desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, es porque cuando nosotros en nuestra vida no hemos llegado al punto de desechar esas cosas, nos va a impedir el anhelar o desear la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, muchas veces la gente anda buscando una palabra revelada, una palabra que les fascina que hablen cosas que a veces son pura teología. Son cosas que no hay fundamento bíblico, que así es, pero porque se han olvidado muchas veces de lo que es tan importante. Por eso aquí dice: para que crezcan para la salvación. Pero aquí la salvación que estaba hablando, no estaba hablando de la salvación de nuestra alma, sino que estaba hablando de la salvación de la ignorancia, del engaño. Era lo que estaba dando a entender la palabra. Cuando te vas a la palabra original, salvación del engaño de los hombres. Porque la gente que muchas veces no ha desechado todas esas cosas de su vida, muchas veces anhela cosas que no son reales, anhela escuchar cosas que no tienen fundamento bíblico y se van en pos de otras doctrinas. Pero cuando en tu vida, en tu corazón, tú has desechado todo eso y tú dices: Señor, yo quiero tu palabra, lo que me sustenta, lo que me ayuda, lo que me mantiene. Porque el que tú vayas creciendo en Dios, te vas a dar cuenta que todo tu entorno va a ir siendo transformado. Ya no vas a mirar como niño, ya no vas a pensar como niño, ya no te van a cuentear, ¿verdad? Sino que vas a ir creciendo. Aunque la otra cosa también, cuando tú vas creciendo, vas a empezar a experimentar cambios en tu vida. Van a venir etapas que puede que de repente el enemigo quiera traer confusión también. Porque, te lo digo a mi persona, conforme uno va estudiando, la palabra de Dios empieza a traerte, a confrontarte tal vez. Empiezas a mirarla de otro punto. Porque a veces uno la agarra tan literal, tan así, tan sencilla. Pero cuando empiezas a ir creciendo también, empieza en tu mente el reto de que uno busque interpretarla. Es lo que uno debe anhelar siempre,
de la forma correcta, de la forma verdadera. No buscar el decir algo que a lo mejor yo me lo invento, pero suena bonito y la gente quiere escuchar eso. No, sino lo que realmente el día de mañana, cuando tú estés solo, cuando nadie está contigo y se presenta una lucha, una prueba, si tú has crecido en la palabra, en la verdadera palabra, en esa palabra que no está adulterada, esa palabra que tiene solidez en tu vida, esa palabra te va a ayudar para que tú venzas. Por eso, cuando Él habla es de crecer, pero en la salvación, de que no seamos engañados, no seamos confundidos. Yo lo repito, en este año, hermano, debemos de ir anhelando y decir crecer. Que Dios pueda levantar hombres y mujeres que tienen un crecimiento espiritual, que tú vas a poder ayudar a los demás. Porque ese es el propósito de Dios, que tú llegues a tu crecimiento donde Dios te quiere llevar. Pero está en ti el que tú lo desees. Está en ti el que tú empieces a buscarlo, a desearlo, a anhelarlo. Y está en ti el que empieces a ponerlo por obra, lo que la palabra de Dios nos dice. El crecimiento en el amor, en el crecimiento en el conocimiento. Porque eso es lo que realmente a nosotros nos va a traer un gran beneficio, va a haber un gran cambio en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 verso 52, que Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hablando del crecimiento de la sabiduría, de la estatura, nosotros espiritualmente, un nivel espiritual, ir creciendo. Pero lo que me sorprende que dice que crecía en gracia para con Dios, pero también con los hombres. A veces uno dice, con que Dios se agrade de mí, a mí no me importa si no le caigo bien a los demás, ¿verdad? Dios me ama, ¿verdad? Dios, yo le agrado al Señor, Dios se agrada de cómo yo le adoro, yo le exalto. Pero al mirar esto, me doy cuenta de que nosotros también debemos decir, Señor, dame gracia hacia con los demás. De verdad, debemos de buscar también el crecer. Porque en el primer versículo que leímos, lo que la palabra de Dios nos está instando, dice que busquemos para crecer en los aspectos como aquel que es la cabeza, y hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si Él creció en gracia para con Dios y con los hombres, nosotros debemos de buscarlo, hermano. Y Dios, si tú le pides, Dios lo va a depositar sobre tu vida. Día con día, Señor, yo quiero crecer en gracia para contigo, pero también hacia con los demás. Que la gente, cuando me mire con agrado, que no me mire y que cada vez que me mire quiere echar bronca conmigo, ¿va? Sino que Dios pueda derramar esa gracia. Porque yo quiero decirte que es necesario en nuestra vida el anhelar eso, desearlo. Si la palabra de Dios nos lo dice, es porque así es. Porque Dios quiere usarte. Dios quiere que tú puedas ser un vaso de honra, un vaso que pueda tener un uso grande. La palabra de Dios también nos lo declara aquí. Yo quisiera invitarte, vamos a mirar en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oigan, cuando el apóstol estaba hablando a Timoteo con referente, cuando uno llega a un punto de limpiarse de áreas, cosas que te afectan en tu vida, eso es a lo que llamamos el crecimiento en el Señor, el crecimiento espiritual.
Y ahí es donde entonces Dios va a empezar a usar nuestra vida de una forma más grande, de una forma agradable, en el cual Dios nos va a poner un uso honroso en nuestra vida. El propósito de Dios es ese, el crecimiento en nuestras vidas, el crecimiento y el conocimiento que podamos ir adquiriendo de Él, pero también áreas, buscando en la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, hay muchas áreas que la palabra de Dios nos habla, en las cuales debemos de ir creciendo, debemos de disponernos, porque el propósito de Dios es que la iglesia no se quede donde está. Tú y yo como cristianos, que el día de mañana, así como Dios ha usado a alguien para ayudarte, que el día de mañana tú vas a ayudar a alguien más. Que el día de mañana tú vas a poder darle un consejo a alguien. Que Dios por medio de tu vida va a traer una palabra que va a ayudar a alguien a salir adelante. Porque es el propósito de Dios. Cuando uno crece es para que Dios te use. ¿Y de qué forma Dios te va a usar? Si no es en el mismo cuerpo del Señor. Por eso Él mismo, cuando leímos en el principio, dice que dio los 5 ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. 5 ministerios. Hay iglesias que solamente creen en un ministerio. Pero el desechar los 5 ministerios es desechar ese crecimiento completo en Dios. Todo desarrolla una función diferente. Por eso, si tú te das cuenta, nosotros debemos de buscar el ir creciendo en Él. En cada área de tu vida, las cosas que afectan tu vida. Porque otra cosa, que el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios está en tu vida, el Espíritu mismo te redarguye. Tú sabes lo que está bien. Tú sabes lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Pero si seguimos niños, si no hemos crecido, cuando viene la tentación, cedemos a Él. Porque todavía no hemos pasado al otro nivel. Pero cuando tú creces, cuando tú llegas al punto de la madurez, tú lo vas a vencer. Es como un ejemplo rápido, ¿eh? Una vez estaba escuchando esto con referente a decir, ¿por qué la gente que vende droga va a las escuelas, a los lugares donde hay niños o hay jóvenes que todavía no tienen la madurez? La palabra de Dios habla con referente al 30, que es cuando el tope de la madurez, la edad de los 30 años. Bíblicamente, el número 30 significa madurez. Y es de decir, ¿por qué van a las escuelas? Y es porque en las escuelas, pues los niños, su cerebro todavía no tiene muchas veces la madurez. Por eso te das cuenta que es los que más muchas veces cometen errores en la juventud, porque el enemigo busca atacar cuando no hay madurez todavía. Pero a ver, ya que le hagan eso ya a un hombre que ya pasó por todo eso y ahora que se dio cuenta toda la desgracia que trajo a su vida, te aseguro que si te quieren llevar a eso, tú dices, a mí no me la hace, ¿verdad? Porque ya sabes, porque ya la experiencia la adquirió tal vez por medio de una situación. Nosotros de la misma forma como hijos de Dios, cuando tú llegas a un punto de madurez, de crecer, aunque el enemigo quiera venir a convencerte, quiera venir a que tú cedas, tú vas a salir victorioso. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando el enemigo lo lleva a tentarlo, Él salió victorioso, porque Él dice que iba creciendo en sabiduría, en gracia. Y te das cuenta de decir, el enemigo le quiso ofrecer tantas cosas, pero como él había crecido, él sabía lo que realmente él necesitaba, y él tenía el pleno conocimiento del Padre en su vida. Yo quiero decirte, tú y yo como cristianos, busquemos, hermano, día con día, empieza a meditar en la palabra,
para que Dios día con día te vaya llevando a ese nivel. Así que en esta noche lo que yo quisiera que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, el hecho de decir que si el Espíritu de Dios está en tu vida y Él te empieza a redarguir, obedece al Espíritu Santo, obedece. Y a pesar de que la tentación quiera venir a tu vida, mantente, porque así es como tú vas a ir creciendo, como te vas a ir formando en Dios. Por eso en esta noche yo quisiera decirte que nosotros como iglesia, ¿por qué no le decimos, Señor, ayúdanos a crecer? Ayúdanos a crecer, a llegar a un punto de madurez, que podamos siempre salir victoriosos, que podamos siempre comprender, Señor, las situaciones, que venga lo que venga, pase lo que pase, yo me mantengo firme, yo me mantengo seguro, me mantengo confiado, porque cuando llegamos a confiar en Dios es porque tú has llegado a la madurez, has comprendido que Él tiene el control de todo. Así que en esta noche vamos a hacer una oración al Señor. ¿Y por qué no le decimos, Padre, puede, Señor, que en mi vida hay muchas áreas en las cuales yo necesito crecer? En el amor, necesito crecer en el conocerte más a ti a fondo, en el saber quién tú eres en verdad, lo que tú quieres de mi vida, tu propósito, lo que tú hiciste por mí. Porque es necesario crecer, hermano. Es necesario crecer, es necesario buscar día con día. Es no quedarnos donde estamos, sino seguir avanzando. Si Dios está empezando a dar un uso, sigue creciendo, para que ese uso vaya creciendo también en tu vida. Es conforme Dios va a ir mirando, cuando la palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Conforme tú vas creciendo y vas mostrando tu fidelidad y tu madurez en lo que Dios te está poniendo ahora, Dios te va a ir llevando de más a más. Así que digamos: Señor, quiero empezar a crecer en este caminar, en este evangelio. No me quiero quedar donde estoy, quiero seguir avanzando. Oh, en el nombre de Jesús, quiero seguir, Señor, caminando. Quiero empezar a experimentar lo que se siente el ir madurando en ti. Aunque puede que el madurar no va a ser fácil, van a haber pruebas a tu vida, situaciones adversas, pero yo quiero decirte: solo confía en Dios, porque cuando tú venzas seguirás avanzando, cuando tú venzas seguirás creciendo. Así que dile: Señor, necesito tal vez crecer en mi comportamiento, en mis actitudes, en mi fidelidad a ti, en mi búsqueda, en mi entrega, en mi disposición. ¿En qué necesito crecer, Señor? ¿En el ser fiel a ti, a tu obra? ¿En qué necesito crecer? Oh, sí, Señor. Padre, en esta noche pido que no solamente crezcamos en números, Señor, sino que crezcamos en conocimiento, en sabiduría, en lo espiritual, en el amor, en la gracia. Podemos crecer, amado Dios, en las áreas de nuestra vida. Podemos crecer en ser mejores servidores tuyos, que podamos entregarnos más, disponernos más, amarte más, buscarte más, servirte más. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, pido en esta noche que tu Espíritu Santo empiece a traer en nuestro corazón, en nuestra mente, es decir: Señor, yo necesito más de ti, yo necesito más
y más de ti día con día, porque tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pido por tu iglesia en esta noche, Señor. Queremos madurar, queremos avanzar, queremos conocerte más, queremos amarte más. Oh, en el nombre de Jesús, ayúdanos a crecer, ayúdanos a crecer. Oh, Santo Espíritu de Dios, amado Dios, bendice cada uno de tus hijos que ha dispuesto su corazón en esta noche. Que lleguemos a un punto de madurez en la cual no va a haber situación difícil o adversa que nos quiera afectar, que nos quiera desanimar, que nos quiera apartar, sino que por medio de esa madurez, ese crecimiento, podamos mantenernos seguros, confiados, fieles. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que tú, amado Dios, nos vas a seguir llevando de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, en ti, Señor. Bendice, bendice, bendice cada hijo tuyo, cada hija tuya. Queremos aprender a amar, Señor, crecer en el amor, amar a todos sin excepción, amar al Señor incondicionalmente a la gente. No solamente a la gente que se porta bien con uno, sino también a los que hablan de uno, a los que lo critican, a los que ofenden, a los que murmuran, Señor. Yo quiero aprender a amar. Yo quiero crecer en el amor, para que tú crezcas en mí, porque tú eres amor, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, bendice tu congregación, Señor.